Buenas noches, estimados estudiosos y docentes de la UMB. Mi nombre es Javier Alfonso Borges Alvarado. Curso la carrera técnico profesional en manejo de vehículo de carga pesada. Y a continuación expongo a ustedes el foro de contextualización contable. La contabilidad no ha tenido una evolución histórica importante porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha mantenido los mismos principios de registro y control para el reconocimiento de las transacciones económicas. Para analizar este enunciado vamos a ver un poco lo que es la historia de la contabilidad. Nos dice que en los inicios de la civilización lo que permitió al hombre una relación de tipo económico fue el trueque, que consistía en el intercambio de productos del mismo valor. Al transcurrir el tiempo se dio el concepto de economía individual dando origen a la propiedad privada y luego aparece el dinero como mercancía universal que actúa como intermediario en las operaciones de cambio. Analizando la contabilidad a través de los tiempos, desde el año 1700 y 2100 a.C. hasta nuestros días, vemos como en Babilonia se empezó con el código Hammurabi, que contenía normas civiles de comercio y eran estelas talladas que se colocaban en lugares estratégicos de Babilonia. Los templos de esa época llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias y por eso en esta época se consiguió un notable progreso en las anotaciones contables. Ya por el año 600 a.C. en Sumeria se utilizaba una tablilla de barro o arcilla llamada Bak, en la cual se registraban los ingresos y egresos. En Grecia, por el año 500 a.C., el lugar donde los arqueólogos han encontrado abundante documentación contable ha sido en los templos helénicos. En el año 300, en Roma, por esta época las tribus vencidas eran sometidas y el esclavo más inteligente era el encargado de llevar la contabilidad. Existieron diferentes libros, como el llamado Adversaria, en el que se registraban los ingresos y gastos diarios y que además reproducía el estado de caja. También se utilizó el códex, en el cual se anotaba el nombre del deudor y se mencionaba el importe de la operación. Ya llegando a nuestra era, por el año de 1419 en Venecia, la interrupción del comercio hizo que la contabilidad fuese una actividad exclusiva de una casta especial que llevaba las cuentas de los comerciantes, reyes y señores feudales de la época. Por el año 1473 en Italia, Benedetto Contrugli Rangeo se considera precursor en el estudio de la partida doble. En su obra señala el uso de tres libros: mayor, diario y borrador. Ya en 1494 en Venecia, el fray Luca Pacioli, un monje franciscano, redactó el Tratado de Contabilidad, en donde señala la teoría de la partida doble y el uso de libros diario, mayor e inventarios. Este personaje se considera como el padre de la contabilidad, ya que su obra tiene efectos que perduran hasta los días actuales. En 1795 en Francia, Edmond de Ranges publica un tratado de teneduría de libros en donde recomienda el libro mayor columnar. Se considera el precursor de los registros tabulares. En 1890 ya en Estados Unidos surge la primera escuela de comercio en la Universidad de Pensilvania y en 1905 en México fue creada la primera carrera de contador público. Teniendo en cuenta esto, estoy de acuerdo con el enunciado propuesto respecto a que la contabilidad no ha tenido una evolución a lo largo de la historia, ya que sus principios de registro y control se han mantenido. Lo que ha evolucionado son los medios y recursos. Antes se llevaba en tablillas de barro, en cuerdas, en pergaminos, en libros, y hoy en día ya toda la información está sistematizada. Nuestro segundo enunciado dice: la contabilidad se divide o clasifica en monetaria y no monetaria. Dentro de la monetaria se puede identificar el campo de acción más importante, puesto que se enfoca en dos aristas, la microcontabilidad y macrocontabilidad. Cada una se orienta en explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual, empresas o personas, y la parte global, que involucra a todos los agentes de la economía. También puede verse clasificada según el origen de los fondos en contabilidad privada y contabilidad pública. Además, según su funcionalidad o utilidad en la generación de información. Veamos. Partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales
sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas de este tipo: el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Allí se encuentra la microcontabilidad y la macrocontabilidad, las dos aristas de las que nos hablaba el enunciado. La microcontabilidad es la contabilidad de las pequeñas unidades económicas. Su objetivo es suministrar información que se utilizará en la toma de decisiones y determina el patrimonio de una empresa, así como los resultados obtenidos en un periodo de tiempo. La macrocontabilidad es la representación numérica sistemática de la actividad económica de un país durante un periodo de tiempo determinado. Es elaborada por los estados, suministra información útil para el desarrollo económico del país. Ahora veamos las partidas no monetarias. Son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tienen un deterioro en su valor. Estas pueden ser activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. En el caso de las partidas no monetarias, en lo que se refiere a los activos, pueden ser algunos conceptos como inventarios, activo fijo, activos intangibles, inversiones permanentes en acciones. Y en cuanto a pasivos, se encuentran provisiones que reflejan compromisos de pago, patrimonio contable, rubros que conforman el estado de resultados, anticipo a proveedores, según sea el caso. Contabilidad pública. Se encarga de registrar y controlar todas aquellas operaciones que son realizadas por todas las instituciones pertenecientes al Estado Nacional. Contabilidad privada. Es aquella que, a diferencia de la anterior, se centra en el registro y control de las operaciones que realizan empresas en manos de particulares, tanto en personas naturales como jurídicas. De acuerdo a esto, el segundo enunciado es correcto. Veamos el tercer enunciado. Las NIF son los estándares de información financiera que se aplican en la mayoría de países del mundo, incluyendo a Colombia, para presentar los estados financieros porque promueven los fines e intereses económicos particulares de los inversionistas globales, por lo que se convierte en prioridad para cada gobierno velar por el cumplimiento adecuado en cada nación que se encuentra en vías de desarrollo. Para entender esto, vamos a comenzar analizando qué comprenden las NIF. Son las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad, IASB, y comprenden lo siguiente. Estas siglas IASB hacen referencia a su nombre en inglés, que es International Accounting Standards Board, y comprenden un marco conceptual, normas internacionales de información financiera, que son las NIF, normas internacionales de contabilidad, conocidas como NIC, e interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, el CINIF. Por último, tenemos las interpretaciones emanadas por el anterior Comité de Interpretaciones, que es el SIC. ¿Pero qué son las NIF? Las NIF son un conjunto de normas estandarizadas internacionalmente con las que se define cómo reconocer, medir y presentar las transacciones y demás eventos económicos que determinan el actuar de una empresa, representados en sus estados financieros. Las NIF o normas internacionales de información financiera entraron en vigencia en Colombia en 2009 con la Ley 1314, bajo el nombre de NIF, Normas de Información Financiera, según el CTCP, Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y por último, nuestro cuarto enunciado nos dice: en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standards Board, se contemplan las características cualitativas que deben gozar la información financiera, es decir, los estados financieros. Estas cualidades buscan generar confianza y transparencia entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Además, dicho marco presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. Veamos qué es el IASB. Organismo independiente de carácter privado cuyo objetivo es procurar la uniformidad en los principios contables que utilizan las empresas
y otras organizaciones para su información financiera en un entorno global. El objetivo del IASB es desarrollar un conjunto único de normas contables de carácter mundial bajo los siguientes lineamientos: alta calidad, que sea comprensible, de cumplimiento obligatorio y transparente. Analizando el marco conceptual del IASB, tiene un marco conceptual para la elaboración y presentación de estados financieros. Este nos ayuda en el desarrollo de futuras normas y en la revisión de las existentes, y también en la promoción de la armonización de regulaciones, normas contables y procedimientos asociados con la presentación de estados financieros mediante el establecimiento de bases para reducir el número de tratamientos contables permitidos. Teniendo en cuenta esto, el tercer y el cuarto enunciado son verídicos y están basados en las normas NIF y en el International Accounting Standard Board, que es el que rige dichas normas. Esta es la bibliografía que he estudiado y analizado para sacar este material y llevarlo a ustedes. Muchas gracias.